Pues buenos días a todos y a todas. Hoy es jueves 26 de marzo de 2026 y os damos la bienvenida a esta segunda sesión del webinar sobre el Esquema Nacional de Seguridad, recomendaciones para incorporar el NS en las entidades sociales desde la experiencia de organizaciones de EAPN Madrid. Esta sesión, como sabéis, es una iniciativa interna de la red EAPN Madrid y del grupo de trabajo de transformación digital que actualmente lo componen 25 entidades a las que os animamos también a incorporaros. Este webinar lo hemos diseñado en dos partes. La primera que tuvo lugar la semana pasada, en la que hablamos sobre la gobernanza y la gestión del Esquema Nacional de Seguridad con temas de documentación y procedimientos. Y en el día de hoy vamos a abordar aspectos relacionados con la infraestructura tecnológica, la configuración de los equipos, la topología de red, configuración en la nube y cuestiones similares. Y sin más, pues vamos a dar paso a esta sesión que han preparado pues, compañeros de Candelita, de La Rueca, de Barró, de Ciudad Joven y de La Calle. Hoy disculpamos la ausencia de Noemí Menéndez, que es la responsable de Innovación, Comunicación y Tecnocreatividad de la Rueca Asociación, que como sabéis, pues por motivos personales hoy no nos puede acompañar, pero sí contamos con Daniel González, que es el responsable de Informática y TIC de la Asociación Candelita, también de Eduardo Callejo, responsable TIC de la Asociación Ciudad Joven, con Malena Chamorro, que es la responsable de Recursos Humanos de la Asociación Barro, y con Juan Flores, que es el responsable de IT de la Asociación Cultural La Calle, que son las personas que han preparado tanto el anterior como esta segunda sesión y que van a presentar pues, cómo están haciendo tanto el proceso de consultoría como certificación del Esquema Nacional de Seguridad en la parte tecnológica. Así es que, si os parece, vamos a dar la palabra a Dani de Candelita, que va a comenzar con la presentación. Voy a dejar de compartir mi pantalla, Ok, ¿vale? Y yo creo que sin más, buenos días. Dani, toma la palabra, toma los mandos. No sé si compartes tú la presentación o Vale, nos vais bueno, diciendo. buenos días a todas y a todos y voy a proceder a compartir la presentación. Vale, pues después de la parte normativa, como ha dicho Ángel, y el marco organizativo, el marco operacional y las medidas preventivas, que son todas las normativas que hay que desarrollar y documentar, pasamos a la parte técnica, que es la implementación de las normas y para poder gestionar el sistema de información, que no es otra cosa que pasar a la informática, a la información automatizada, de ahí la palabra clásica de informática, y que esa información está casi toda ya digitalizada y hay que organizarla y hay que gestionarla. Aquí tenemos un pequeño índice que vamos a ver en la sesión de hoy, la infraestructura de red, la configuración estándar de un equipo, inventario, copias de seguridad, firewall, SIEM, web, nube, borrado y destrucción y seguridad física y entorno. Pues empezamos con la topología de red. Para explicar la topología de red es pensar en una oficina o pensar sí, en una oficina en la que diferentes dispositivos están conectados dentro de nuestra red local. Nuestra red local se conecta a un separador de red normalmente o directamente a un router. Yo siempre explico los switch como cuando nos compramos una regleta de luz porque necesitamos enchufar varios dispositivos tecnológicos, pues lo mismo ocurre con la palabra switch. Lo que hace es dividir la red en diferentes tomas de cable si conectamos nuestros dispositivos por cable y si tiene antenas Wi-Fi, los dispositivos también con tarjetas de red Wi-Fi se pueden conectar directamente a través de redes inalámbricas, de ahí al Wi-Fi.
Y bueno, si leemos la definición, la topología de red es la forma en la que están organizados y conectados los dispositivos dentro de una red. Es clave en diseño, rendimiento y seguridad. El enfoque de la configuración de red que nos pide en el Esquema Nacional de Seguridad es, por un lado, estas palabras anglosajonas que en informática vamos a tener que estar acostumbrando todo el tiempo, o muchas de las soluciones técnicas vienen del mundo anglosajón y es Zero Trust, que significa que no se puede confiar en ninguna conexión que ocurra incluso dentro de tu propia red local y que tiene que estar monitorizada. Y el Secure Access Service Edge significa que ya la parte de seguridad se está yendo a lo que es la cloud, a lo que es la nube, y que dentro de lo que es la topología de red de redes locales ya no necesitas replicar ya no necesitas poner tantos firewalls repetidos y tantos dispositivos de seguridad, porque hay que empezar a aplicar más seguridad en lo que es iniciar sesión en un equipo con doble factor y luego toda la seguridad que le puedas dar a la monitorización y acceso a la nube. Y leemos un poco nos adentramos en la diapositiva. Aquí lo explico. Verificación continua de identidad, acceso mínimo necesario, segmentación de red, control del dispositivo, supervisión constante y asumir brechas posibles de seguridad. Una configuración de red tipo, que es la que tenemos, de red tipo, que es la que tenemos en la asociación, es una conexión a Internet con el proveedor Orange. El último router es la Livebox 7. Un firewall perimetral, porque a nosotras sí que nos obligan a tener un firewall perimetral. Ahora hablaremos de ello en la siguiente diapositiva. Y una red interna con los rangos de IP. Muy importante, la zona de almacenamiento y las copias de seguridad. Sobre las impresoras en red, hay que hacer una configuración nueva para el Esquema Nacional de Seguridad. Ya no hay, si das a imprimir, no tiene por qué imprimir directamente una vez que hacemos clic en imprimir. Hay que poner una seguridad más para el Esquema Nacional de Seguridad. Y acceso por Virtual Private Network, por una red virtual privada, si queremos acceder desde casa a los servidores de la oficina. Bueno, pues aquí en la topología de red, pues vemos que cómo estaría configurada una configuración de red de área local dentro de una oficina. Aquí tenemos los equipos clientes, que son los equipos de las trabajadoras y trabajadores de la entidad, que se llaman clientes en la terminología de redes. Son portátiles móviles que se conectan por Wi-Fi y luego sobremesas que están conectados de manera por cable con cable Ethernet. ¿Qué ocurre en el NS alto? Que nos obligan a segmentar la red. Nos obligan a hacer como redes virtuales dentro de la propia red de área local. Si pensás en Candelita, antes teníamos toda la red, es el router principal, un switch con 24 bocas y ahí se conectaban todos los equipos. Ahora ese switch tiene que tener la capacidad de poder, que está aquí, que es de capa 2 de seguridad, de poder dividir de manera virtual, de manera lógica, las redes. Una configuración típica es una red virtual, aunque la conectes al mismo switch, que sea para todas las trabajadoras, otra separada que sea solo para los servidores y otra separada de manera lógica virtual que sea para las copias de seguridad. Esta segmentación de red es obligatoria en el Esquema Nacional de Seguridad Certificación Alta. En la media, que ahora hablarán mis compañeras y compañeros, no sé si ya también lo están pidiendo como obligatoria la segmentación de red que veis aquí, después de los que el layer 2 es el switch. Se conecta un punto de acceso al switch porque este switch no tiene posibilidad de conexión en Wi-Fi, no tiene antenas. Entonces aquí se conecta un punto de acceso y los dispositivos que no estén conectados por cables se conectan por Wi-Fi al punto de acceso y el punto de acceso se conecta al switch que está separando la red y en nuestro caso con segmentación lógica de VLAN. Luego está el router principal, que vemos aquí, puede ser
Los para pymes está Orange, está Movistar, está Vodafone. Ese es el que pagamos mensualmente con la conexión de fibra al proveedor. Y por encima del router hay que poner un firewall. El firewall que aquí lo defino para no trabarme es actúa como barrera de seguridad que controla las conexiones que pueden entrar y salir de la red, evitando accesos no autorizados y registrando lo que ocurre para poder revisar cualquier problema de seguridad. ¿Vale? Pues esta barrera hace de barrera de toda tu red de área local antes de salir a Internet. Antes de salir a Internet, revisa todas las conexiones y qué conexiones pueden entrar y pueden salir. Aquí hay que tener cuidado con la seguridad que se aplica, porque si la pones muy alta, ya no funciona Internet y al final Internet, una de sus esencias, nació para comunicarnos entre todas y todos, y si le pones tanta seguridad ya deja de funcionar todo. Entonces tiene que tener la seguridad suficiente para poder ver si ocurre alguna vulnerabilidad de seguridad o hay conexiones que no son de confianza, que no están dentro de los dispositivos de tu red local y que no están enseñando a ninguna persona, pero tampoco lo puedes tapar tanto porque eso empieza a no funcionar. Bueno, y se cae la red, y se caen los ordenadores y genera un montón de licencias para la parte del departamento de informática. ¿Qué ocurre con el firewall? Que dentro del catálogo del Centro Criptológico Nacional existe una marca que sí que está homologada, que se llama Fortinet, que es que lo venden con su propio software y que lo tiene integrado dentro del switch. Para que os hagáis una idea, un firewall puede ser a imagen real como si fuera un switch un poco más grande o menos grande, pero que tiene un software específico para poder controlar todas las conexiones que pasan por él. Y le venden todo junto y cuesta unos entre 300 euros el más pequeño. Y luego se puede poner como firewall un ordenador que lleve instalado un software que haga de firewall. Nosotros estamos a ver si nos validan el OpenSense, que es software libre y que nos abataría los costes. Normalmente cuando no está en el catálogo del Centro Nacional Criptológico tienen que hacer una compensación que en el caso del software se llama informe de taxonomía y que es una validación fuera del catálogo del Centro Nacional Criptológico, pero como ya está validado, te lo dan como OK. Es lo mismo que ocurre con el SIEM, que lo explicarán después. Con Wazoo. El Wazoo no está en el catálogo del Centro Criptológico Nacional, sin embargo, como ya estás hecho el informe de taxonomía y ya has superado un montón de certificaciones de otras empresas y asociaciones, ese informe de taxonomía ya está homologado. Y como Wazoo es software libre, pues las entidades están cogiendo ese tipo de software para pues no generar tantos costes. Vale, por aquí tenemos unos apuntes de cómo irían configurados los ordenadores corporativos. El que voy a quitar la pantalla completa un momento para enseñaros el catálogo. Bueno, que tenemos aquí. El enlace está en la presentación. Accederíamos al catálogo homologado de todo el hardware y software que tiene homologado el Centro Criptológico Nacional. Si damos aquí, tarda un poco. Y bueno, aquí puedes buscar por fabricante, que está homologado por el Centro Criptológico Nacional. Pero si damos al PDF, te lo baja entero y vemos que aquí pues hay todo tipo de situaciones de red y de informática y y, y qué productos están, como pone aquí, cualificados y homologados. Aquí os podéis entretener porque hay 531 páginas y hay un montón y te dicen las pautas de hardware y software homologado. Vale, volvemos a la presentación. Bueno, aquí cuando tengáis las diapositivas, hay unas cuantas definiciones que entiendo que son claves para entender más todas
esta jerga de tecnología que a veces se hace durilla de entender. Vale, esta infraestructura de red ya está validada en el Esquema Nacional de Seguridad Medio, gracias a la compañera y de la Asociación Marró, y la puedo explicar. Si veis aquí, está la topología de red segmentada ya de una manera más universal por sedes. Cada equipo está con el escudito del antivirus. ¿Qué significa que tenga firewall de host? Que tenga firewall de host significa que tiene cada equipo, cada host, que se llama en inglés host, el equipo cliente, tiene instalado una configuración dentro del antivirus que puedes activar que se llama firewall. El Microsoft Defender lo tiene por defecto cuando se adquiere, cuando se instala el Windows 11 Pro. Importante que sea Pro, que no sea Home, porque si no, no pasa las auditorías. Si te ven con un Home en una pyme, puede que haya algún problema. Aquí, como vemos, tienen una configuración a su vez de endpoint, de punto final para comprobar las conexiones de los ordenadores de cada sede, sala a internet, y aquí tenemos el famoso Wazoo que está dentro de la nube de Amazon Web Service y que monitoriza todos los logs, conexiones y tráfico que generan todos los equipos de la entidad. Finalmente, eh, todas las entidades empezamos a utilizar lo que son las soluciones de nube y las dos más potentes por las facilidades que da TSU en cuanto a software y suscripciones y en cuanto a las capacidades técnicas que tienen tanto Microsoft 365 como Google Workspace, pues es lo que más se está extendiendo en cuanto a uso en la nube para compartir archivos, tener la cuenta de correo, para hacer incluso lo que estamos haciendo, videollamadas y para trabajar en equipos de diferentes sedes. ¿Vale? Iríamos a la siguiente diapositiva y aquí repasamos lo que es una configuración estándar de un equipo. Lo hemos hecho con Windows, no... De todas formas, yo por lo menos seguiré subiendo documentación ya validada si consigo validar un equipo configurado solo en Linux, que es software libre y que abarata mucho los costes de licencias y de suscripciones. Pero la configuración típica de un ordenador ahora mismo tiene que tener la última versión de Windows, que es el once, que sea Pro. La última actualización es la 25H2. Y lo que hacemos en nuestra entidad para conectarnos a iniciar sesión en un equipo es utilizar el Google Credential Provider for Windows, que se instala en cada equipo y lo que hace es que te valida con la nube. Te valida con tu usuario o usuaria que tengas en el panel de control del Google Workspace. Ese es un dominio como virtual, que no son los dominios antiguos en los que era una máquina dentro de la red local la que te hacía Active Directory y te validaba. Ahora te validas contra la nube. Perdona, Dani. Dime. Mercedes Negueruela pregunta en el chat si todos los Sí, equipos de la organización tienen que tener esta configuración o solo aquellos equipos que tienen relación con la administración. buena Es pregunta. un, es un melón, un buen melón. Sí, un buen melón, es un buen melón. En principio, bueno, muy buena pregunta. Todo lo que tenga que ver con el acceso a datos sensibles tiene que tener esta configuración. Lo que estamos haciendo en la entidad es que en las aulas TIC existe en TSUC una licencia que se llama Windows 11, pero Lab de laboratorio, y esas las puedes adquirir al mismo precio que para las profesionales, pero te contabilizan diferente en TSUC. Tú puedes adquirir creo que 50 licencias cada 2 años a un precio de 15 euros masiva, y las Lab, la parte de Lab las estamos utilizando solo para las aulas que son para dar formación y para que las personas y participantes se conecten en, en nuestros sitios de formación, no llevan esta configuración
Llevan un usuario, un user que se llama Aula y una contraseña y no tienen validación con el dominio. Pero para lo que es compañeras y compañeras de trabajo que tienen que tener un dispositivo corporativo, sí que necesita esta configuración. Porque al final va a acceder pues a un SharePoint o va a acceder a una unidad compartida donde hay datos de proyectos, hay datos de intervención y sí que necesita esta configuración. Para la parte de formativa de las aulas, no necesitaría esta configuración tan estricta. Aunque nosotros, por ejemplo, bueno, no creo que metamos ni siquiera el Wazoo dentro de los equipos del aula. No sé si se ha quedado más o menos clara la respuesta a la duda, pero bueno, también mis compañeras y compañeras os indicarán que están haciendo en sus asociaciones ellos respecto a algunos equipos que estarían fuera de lo que es esta configuración tan estricta. Ahora, cuando hablemos del inventario, comentamos un poco más sobre esto. Hablamos Vale, más y nos extendemos un poco más sobre esto si queréis. vale. Gracias, Edu. Vale. Porque está la configuración estándar y una secuencia real. Es un portátil con Windows 11 Pro, se enciende, se conecta a Internet. La usuaria o el usuario inicia sesión con su cuenta de Google o con su cuenta de Microsoft. Es como en Candelita tenemos con Google, pues he puesto el priorizado Google. Con su cuenta de Microsoft o de Google, entra e inicia sesión con su cuenta de Google y en ese momento te está validando la cuenta del dominio de Candelita, está validando ese equipo para que pueda iniciar sesión en el portátil. Se aplica política de acceso de de acceso multifactor. Se conoce más el doble factor, pero también hay diferentes maneras de acceder a iniciar una sesión y por eso se acaba llamando multifactor. Normalmente lo que tenemos, estábamos acostumbradas a un SMS con un código al entrar en nuestra sesión, pero también existen herramientas como Google Authenticator y Microsoft Authenticator que con el móvil te va generando un código de manera aleatoria que no sé si al minuto vuelve a cambiar y tienes que poner ese código que te ofrece tu móvil. Si no hay móvil corporativo y solo tenemos una cuenta corporativa y tenemos un portátil, pero no tenemos un móvil corporativo, lo que se está instalando en los equipos para la autentificación de doble factor o multifactor es una llave de seguridad, que es como se asemeja a un pendrive y hay que conectarlo en un puerto C o en un puerto USB del equipo y te valida para entrar con doble factor a ese equipo si no tienes un móvil corporativo. Esa llave de seguridad marca el estándar que cada vez que dejemos es única para esa persona porque está configurada así en el panel de control de World Workspace o de Microsoft 365 y se recomienda que esa llave no se quede conectada en el puerto USB de ese equipo y se guarde en un lugar seguro, en una cajonera con llave o en un cajetín. Dani, Vale, dime. no sé si para ahora o a lo mejor Edu más tarde, Sí. Manuel Cisniega pregunta si para el aula los equipos informáticos también tendrían que contar con un sistema operativo que tenga soporte informático en activo. Sí, en principio sí, se puede hacer. Lo que ocurre con los equipos, esto lo explicó perfecto Juan, el compañero de la calle. El i5 de octava generación en cuanto a procesadores sí que lleva ya un modulito, un chip dentro de la placa madre de cada equipo que se llama TPM, que asegura las actualizaciones de seguridad del Windows 11 Pro. Lo hicieron así porque al final te aseguras una venta mundial gigante del sistema operativo, obligando a que tuviesen todas las placas madres ese chip dentro de las placas que es el TPM. ¿Qué ocurre con los del aula? Los del aula a lo mejor se pueden utilizar algunos que no tengan la posibilidad de tener el TPM 2.0, que tenga el 1.2 o que ni siquiera tenga esa placa. Y al instalar el Windows 11 de manera oficial, se puede desactivar la opción
de seguridad. Se puede instalar desactivando la opción del TPM. Sí que recomendamos de todas formas que ya tengan un Windows 11. El Windows 10, que ahí se puede, hay en TSUC, como se pueden, puedes comprar, creo que son 2 años más de actualizaciones, que se llama, la palabra es ESU, Windows 10 ESU, y como que que tienen mantenimiento de actualizaciones y de seguridad durante 2 años y cada ampliación de lo que es el Windows 10, creo que son 4 o 5 euros por equipo. Se podría mantener el Windows 10 2 años más, pero si estáis en el momento de cambiar todos los equipos, recomendamos que pasar a Windows 11 y en el caso de las aulas, aunque el hardware sea más antiguo, poner un Windows 11 Lab, que son 15 euros más masiva en TSUC y desactivar la instalación con TPM. Aunque bueno, mis compañeras y compañeros también que están ahí con ellos os van a decir más trucos. Pasaríamos a... Y aquí ya pasaríamos a Edu, ¿vale? Vale, pues muchas gracias, Dani. A ti, Varias de a las vosotros. cosas que has ido comentando, pues vamos a ir desarrollándolas ahora. Por eso comparto pantalla desde aquí. Por eso muchas de las... A ver un momento. Aquí. Vale. Muchas de las cosas... Aquí. Muchas de las preguntas que habéis tenido por ahí, que habéis ido preguntando, pues las vamos respondiendo más adelante según vamos avanzando en la presentación. Vale, el siguiente punto del que vamos a hablar es el inventario. En parte ya habéis hablado de ello porque pues inventario es todo, inventario hablamos también la semana pasada porque es una de las primeras cosas que nos piden. ¿Qué equipos, qué sistemas, qué aplicaciones, qué servicios en la nube, todo lo que tenga que ver con tratamiento de la información? Entonces, aquí es una de las preguntas que habéis hecho ya. ¿Los equipos de las aulas los tenemos que meter o no? Bueno, teóricamente sí, en principio sí, como habéis dicho, pero se puede todo esto, pues cuando viene el auditor, al final muchas de las cosas las puedes justificar. Si esos equipos no tratan datos y están en una red separada, podríamos llegar a justificar que no entraran. Por lo menos en eso estamos. Ya os digo que en Ciudad Joven todavía no hemos pasado la auditoría, pero trabajamos con esa idea. No los hemos metido en el inventario. A la hora de la auditoría van a ser transparentes y no vamos a hablar de ellos. Si tienen que estar dentro del inventario y tener toda la configuración de la cual ha hablado Dani, tienen que tenerla todos los equipos de las trabajadoras pues, que manejan información, que manejan datos. Por eso en el inventario no se trata solo de los ordenadores o de los ordenadores de los móviles, también tenemos que meter en ese inventario todas las aplicaciones con las que trabajamos, aplicaciones importantes me refiero, pues de ofimática, de gestión, cualquier gestión de usuarios y demás, los servicios en la nube, si trabajamos con Google, trabajamos con Microsoft, cualquier elemento que trate con datos. Además, pues del resto de equipos también, de routers, de switch, todo eso, toda la red de la que ya ha hablado Dani. Esto es muy importante y es de las primeras cosas que tenemos que hacer y que tenemos que tener claras, porque dependiendo del inventario que tengamos, tendremos que definir luego el resto de políticas y, por ejemplo, cuando lleguemos a la copia de seguridad, ¿de qué vamos a hacer copia de seguridad? Si no sabemos los equipos que tenemos y dónde tenemos los datos o dónde tenemos datos, porque a lo mejor no los tenemos solo en la nube, sino que también estamos guardando en algún ordenador algo concreto o tenemos un servidor con los datos en un equipo en la sede, pues entonces ese equipo es crítico y esa es otra de las cosas importantes del inventario. No es solo listar los equipos, sino también clasificarlos. ¿Qué es más crítico? ¿Qué tiene más información?
qué es clave. Si perdemos este equipo, si el servidor se estropea o acceden a él o se quema, pues tenemos un problema. Tendremos que tener en cuenta eso para protegerlo de todas las maneras posibles. Protegerlo para que no pase eso, para que no lo roben, para que no se estropee, para que no se queme y protegerlo en caso de que pase lo que no queremos que pase, pues que tengamos un plan B, que tengamos una copia de seguridad de eso. Las evidencias que nos piden, todas las diapositivas las tengo organizadas de esta forma, que nos piden, las evidencias que nos van a pedir y diferentes formas de implementar esto. Y luego algunos trucos que hemos ido recopilando según vamos trabajando en esta implementación del Esquema Nacional de Seguridad. Nos van a pedir el inventario actualizado y esto es importante, el inventario no solo actualizado, sino que sea un sistema vivo. Si incorporamos un nuevo equipo, tenemos que incorporarlo al inventario. Tiene que ser algo que se actualice y que esté actualizado al día. Clasificación de estos activos, pues, según su importancia y según los datos que contienen. Edu, La- una sí. cuestión como para recordar las siglas que has puesto a la derecha de cada evidencia, para recordarle a la gente qué significa. Sí, son las siglas de pues hablábamos de ello la semana pasada. Son las siglas según está organizado ese inventario. Voy a buscar esa diapositiva. A ver si aquí. No, esta. Bueno, aquí vienen también, aquí viene explicado las siglas y aquí tenemos el índice general, digamos, de esta guía donde teníamos toda esa información. Entonces, si las desglosamos, tenemos organizativo, ORG, 1, 2, 3, 4, es el marco organizativo, operacional, OP, todas las que empiezan con OP, y luego, pues cada una de ellas. XP sería explotación y un número correspondiente. Si es OP nube, sería la nube, y así con cada una de ellas. Entonces, pues con eso vemos a qué se refiere o dónde viene esa necesidad de esa evidencia según el Esquema Nacional de Seguridad. Decía, no me sé las siglas, estas concretamente tendría que ir a buscarlas porque no me sé dónde están. No me sé qué significan exactamente. ¿Será operacional? Eh, no sé muy bien cada una de ellas qué son. Planificación. Planificación, eso es. Operacional planificación 1. La siguiente es MPSI, Dani, tú te la sabes mejor. Medidas de protección y SI te lo digo ahora mismo porque estoy aquí Sistemas de la mirando. información, puede ser. Es protección de soportes de información, sí. Sí, Eso sí. es. Vale, y luego otra operacional planificación y así con cada una. Mm. Vale, pues eso, la relación de sistemas, equipos y servicios, también los servicios que tenemos contratados en la nube y el procedimiento de gestión y actualización de ese inventario, pues tenerlo procedimentado. ¿Qué pasa cuando incorporamos un equipo nuevo o qué pasa cuando lo damos de baja? Y eso tendrá relación también con el apartado que tenemos más adelante de borrado y destrucción de información cuando nos vamos a deshacer de un equipo. Opciones que tenemos para implementarlo, pues desde lo más básico, que sería una hoja de cálculo estructurada, un Excel o un Google Sheets, donde tenemos nuestro inventario pues listado con todos los detalles ahí completos. Por cierto, no sé si lo pongo en este como tip, pero lo cuento ya, probablemente aparezca más adelante también. Cada equipo, sobre todo ordenadores y demás, tienen que estar asignado a una persona. Entonces, en ese inventario tenemos que asignar ese equipo a alguien con nombre y apellidos. Luego también tenemos opción de tener una herramienta de inventario, GLPI o CS Inventory, pues herramientas que nos ayudan, nos facilitan esa gestión de inventario. Es un poco más complejo, pero también pues más adelante nos lo va a facilitar, nos lo automatiza un poco. Luego también tenemos la opción de utilizar o de apoyarnos en el inventario en las herramientas.
Por ejemplo, si utilizamos, más adelante hablaremos de él, el Microsoft, pues las herramientas de Microsoft, Microsoft Defender más Microsoft Intune, alguno de estos, ese también genera su propio inventario donde podemos ver todos esos equipos con su número de serie, a quién están asignados. Bueno, es una forma de facilitar ese inventario porque lo automatiza bastante. En cuanto conectamos un equipo a la red, en cuanto conectamos un equipo a nuestro sistema, va a aparecer directamente ahí. Ahí tenemos varias opciones. Y luego, como tips, trucos que hemos ido viendo, pues hay que registrar, clasificar y controlar los equipos y recursos. Hay mucho software, lo que decíamos antes, pero con un Excel para empezar tenemos suficiente. Luego, lo siguiente, muy importante, empezamos por lo fundamental y luego vamos ampliando. Claro, os cuento, en Ciudad Joven, el primer día que empezamos a hacer el inventario, pues me salían 90 y tantos equipos. De ahí nos hemos quedado con 25. ¿Por qué? Los demás eran equipos de aulas que no utilizan datos. Esos equipos los dejamos aparte, no son fundamentales, así que vamos a centrarnos en lo que tenemos ahora. Más adelante, sobre todo si podemos actualizar, si podemos tener esos equipos en condiciones, según ha explicado Dani, con todos los requisitos para poder utilizarlos, para poder meterlos dentro del inventario y que sirvan, que no nos den error, digamos, en la auditoría, pues los iremos metiendo. Pero de momento vamos a lo básico. Y luego lo he metido aquí, plan de capacidad. Tiene que ver con el inventario en cierto modo porque es un requisito que nos piden. Voy a compartir, a ver, una otra hoja, creo que la estáis viendo ahí, que es el plan de capacidad pues el nuestro, el que tenemos ahí. El plan de capacidad es analizar qué servicios usamos. Por ejemplo, tenemos Google Workspace. Pues tiene, según lo que tenemos ahora mismo, que es el Google Workspace for Non-Profits, tenemos una capacidad de 100 teras. Tenemos que analizar qué riesgos habría, pues el riesgo de agotar la cuota si no establecemos límites al tamaño de los archivos. ¿Cómo importante es ese riesgo? Bueno, pues 100 teras no lo vamos a llenar nunca. Entonces, pues bien, ahí vamos bien. En previsiones vamos a decir que ahí no tenemos, vamos a ir aumentando el almacenamiento, pero no vamos a llegar a eso. Tenemos que ir analizando todo eso. Y ahí con cada cosa, con la conectividad, la fibra, tenemos un simétrico proporcionado por Orange. Posible saturación si lo utilizamos mucho, si tenemos muchos equipos. Bueno, tampoco es algo importante porque no vamos a llegar. Luego, la otra parte del análisis de este plan de capacidad es la disponibilidad. ¿Qué pasa si falla? Si falla Google Workspace. Bueno, pues como Google Workspace nos ofrece por contrato una disponibilidad del 99,9% de tiempo en sus servicios, pues bueno, en principio no vamos a tener problemas. Se puede caer, puede ser que una mañana durante 2 horas no funcione. Pues analizamos y eso no es problema. Ya está, no pasa nada. Puede ser que la red se caiga y tarden pues una mañana entera o un día en venir a arreglarlo. Vale, pues tampoco es problema. Hay que analizar eso. Eso es el plan de capacidad. Ahí tenemos las previsiones y el plan de acciones. Pues ver si tenemos eso y si no, ¿qué haríamos para mejorar esto? Pues en la conectividad, por ejemplo, pues a lo mejor podríamos tener una conexión redundante a través de 5G, pues para poder acceder a Internet en caso de que se caiga la red. Bueno, pues a lo mejor es importante, yo creo que no. Yo creo que con lo que tenemos, pues vamos a sobrevivir, no va a pasar nada. Bien, del inventario podemos pasar a lo siguiente, que serían las copias de seguridad. ¿Qué nos piden en las copias de seguridad? Copias de seguridad periódicas y automáticas. Protección frente a pérdida o ransomware. Ransomware es esto que de vez en cuando oímos en las noticias que a determinada empresa
pues han tenido un ataque de ransomware, que significa que les secuestran los datos cifrándoles los equipos. Y entonces les piden un rescate y si no pagan ese rescate no pueden acceder a esos datos. Bueno, pues hay cierto riesgo, aunque pequeño, de que pueda pasar eso. Luego nos piden también pruebas de restauración y que el almacenamiento de esa copia de seguridad esté separado del sistema principal. No podemos tener, vale, tengo en este equipo datos importantes, pero los tengo copiados dos veces dentro del mismo equipo. Bueno, pero si se estropea el equipo, los perdemos igual. Tengo las copias de seguridad de Google Workspace, las tengo dentro de Google Workspace también. Tengo una doble copia en otra carpeta. Por lo mismo, si Google Workspace le pasa algo, lo perdemos todo. Entonces tenemos que tener esa copia separada. Evidencias que nos piden. Pues la política o procedimiento de backup. Pues esto es el documento que define cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer esas copias de seguridad. Logs o reportes de las copias realizadas. Pues algo que demuestre que lo estamos haciendo realmente, que eso está funcionando. Registro de pruebas de restauración. Claro, no vale con decir, vale, yo estoy haciendo copias de seguridad. Tengo que demostrar que sé cómo recuperar esa copia en caso de que pase algo. Por lo tanto, cada cierto tiempo tendría que comprobar que puedo hacerlo, que puedo recuperar todo eso, que no va a llegar el día de que falle todo y no voy a saber cómo está o no voy a ser capaz o resulta que no funcionaba tan bien como yo creía. Entonces tengo que hacer un documento en el cual demuestre que he borrado un archivo y he podido recuperarlo de esa copia de seguridad. Y luego un inventario de sistemas respaldados. Ahí, pues eso, en principio tengo que tener, ¿de qué tengo que hacer copia de seguridad? Pues de toda la información, principalmente, ya la tenga en un servidor propio, en cada uno de los ordenadores o en la nube. De eso tengo que tener copia. Así que en el inventario tendría que definir bien dónde tengo los datos y aquí tengo que decir, vale, pues de todos esos datos hago copia, mantengo una copia de seguridad. Opciones para implementarlo. Bueno, pues una opción es un NAS, un servidor de archivos, que es un aparato físico que yo tengo en mi entidad, en la sede, donde hago esa copia de todos los archivos de forma automática. Suelen tener software ya preparado para hacer esa copia automáticamente cada cierto tiempo, programada, de forma continua, según modifico algo, se va haciendo esa copia. Bueno, muchas formas de hacer esa copia de seguridad. Backup en la nube. Puedo tener contratado otro servicio en la nube diferente al original donde tengo ya las copias y allí ir subiendo todos los datos, toda la información. Entonces, pues ya sea la información que tengo en la nube o la información que tengo en mi servidor propio, en mi entidad, puedo volcarla allí, puedo ir compartiéndola para que automáticamente esté copiada en esa otra nube y ya la tengo en dos sitios diferentes, separados además. Siempre es importante que si tengo los datos en un servidor, en mi centro, por ejemplo, los tengo físicamente aquí, el sistema de copia de seguridad del NAS, por ejemplo, no lo puedo tener al lado de ese, porque si resulta que hay un incendio, se van a quemar los dos. Si hay un robo, pues probablemente pierda los dos. Entonces, por eso es importante que estén separados, que estén en sitios diferentes. La siguiente opción, pues es parecida a la anterior, backup en la nube. Si yo tengo los datos físicos en un servidor propio, puedo hacer el backup en Microsoft 365 o en Google Workspace, en algún servidor online, que podría ser alguno de esos. Si los tengo en Google Workspace, pues a lo mejor puedo montar un sistema si tengo capacidad suficiente para pasarlo a Microsoft y ya lo tendría en la nube en dos sitios diferentes. Bueno, sería una opción. Todo esto luego hay que negociarlo con el auditor para justificar que eso sería suficiente.
Entonces, bueno, pues hay que demostrar que con los datos que tenemos, con la información, con la capacidad que tenemos, nos vale con lo que le estamos ofreciendo, con lo que le estamos dando. Como trucos, mantener backups automáticos probados y fuera del sistema principal. Mm, Podemos decir que no, es que yo cada semana hago copia de seguridad en un disco duro externo y ese disco duro nunca se queda en la sede para tenerlo todo aparte. Bueno, pero tengo que justificar muy bien que eso lo voy a hacer siempre. Si no, me van a decir, no, tiene que ser automático. No puedes depender de una persona o de que te acuerdes ese día o porque el fallo puede venir en cualquier momento. Y si no es automático, podemos tener un problema. Que esté probado, por supuesto, que hayamos comprobado que podemos recuperar la información de ahí y que esté fuera del sistema principal, pues lo que hablábamos antes. Probar la restauración al menos una vez al año. Pues además de demostrarlo, porque tenemos que tener un registro de que hemos demostrado que podemos recuperar los datos de esa copia de seguridad, pues conviene tener también una política, un procedimiento que nos diga, vale, todos los años voy a comprobar que esto sigue funcionando. Tengo una fecha en la cual me he programado que ese día tengo que hacer la prueba de recuperación de la información. Y luego priorizar datos críticos. Pues a lo mejor es importante hacer copia de seguridad todos los días o hacer copia de seguridad continua de la información más importante. Pero hay otras cosas, pues que con hacerla una vez a la semana es suficiente porque no estamos cambiando datos tan continuo, de forma tan continua, o no es una información tan importante. Bueno, pues dependiendo de las capacidades que tengamos, vamos a priorizar unas cosas respecto a otras. Veo que hay algunas preguntas por aquí. ¿Cómo hacéis backup de Google Workspace? Os cuento cómo lo tenemos implementado en Ciudad Joven. Tenemos la información en Google Workspace y tenemos un NAS, un servidor de archivos, en este caso un Synology, que es una marca que ofrece servidores, servidores NAS adecuados para muchas cosas, porque también sirven para reproducción de vídeo y demás, pero tienen herramientas ya automatizadas para hacer copias de seguridad. Entonces, con una aplicación que se instala en el propio NAS, os voy a enseñar. Vale, voy a irme aquí. Os voy a enseñar, si me deja aquí. Esto no, esto es para luego. A ver un momento. Ay. Esta sería la pantalla en la que tengo mi NAS, ¿vale? Mi NAS Synology. Y aquí tengo una aplicación que es Active Backup por Google Workspace. Ya viene preparado. Entonces, con esto he configurado para que las 67 unidades de usuario que tengo, todos los usuarios, el correo y el calendario se hagan copias de seguridad automáticas en cada momento. Hay una tarea ahí compartida que va haciendo copia de seguridad continua. La última ha sido a las 10:52 de hoy mismo y está correcta. 11 archivos, 11 unidades ha ido haciendo la copia de seguridad. Está dentro de lo que cabe de todo lo que tenemos, es relativamente fácil hacer la copia de seguridad o configurarla para que funcione. Nosotros encontramos ahora una empresa para hacer copia de seguridad desde Google Workspace. Empresas online no he buscado. No sé si alguna de mis compañeras sabe algo o tiene alguna experiencia con backup en la nube desde Google Workspace. Sé que había alguna, pero no me quedé con el nombre. Nosotras lo tenemos con datos 101, se llama. Vale. Sigo avanzando. Luego, si tenéis alguna duda más, pues lo vamos hablando. Vale. El siguiente punto es el firewall. Dani lo ha explicado bien, ha contado qué era el firewall, es pues eso, la protección de lo que entra a la red. Ahí vamos a hablar de dos tipos de firewall. El firewall perimetral, que es
más o menos el que ha contado Dani. El primero que ha contado es el que protege toda la red para que no entren a esa red, y luego el firewall de los equipos, de los hosts, que sería pues para que ese equipo esté protegido. A ver, tenemos que tener en cuenta la realidad de nuestra forma de trabajar muchas veces. Podemos tener una sede principal desde donde trabajamos varias personas, donde trabajamos por lo menos 10, 15 personas, y entonces accedemos a Internet a través de esa red. En esa red podemos tener un servidor con los datos o no, o trabajamos todo en la nube. En esa red podemos tener nuestro NAS con la copia de seguridad que acabo de explicar, y lo tenemos ahí dentro también. Entonces, esa red tiene que estar protegida, y esto es una de las preguntas que habéis hecho antes. Esa red tiene que estar protegida porque, en este caso, porque tenemos un NAS. Todo esto, igual que todo lo que contamos, es según lo entendemos ahora mismo, y luego va a depender de cómo lo quiera entender el auditor cuando venga, porque podemos explicarlo y podemos justificarlo, pero hay que hacer pues, los documentos que justifiquen cada una de las cosas que le vamos a contar. Pero en principio, si no tuviéramos ni un solo servidor y la red solo sirviera para conectarnos a Internet y trabajar en la nube, entonces, en principio, podríamos intentar justificar que no necesitamos ese firewall perimetral, porque es como si me conecto directamente a Internet a través de mi móvil o a través de, el wifi de casa. Bueno, pues relativamente, si no voy a tener ningún dato dentro, solo es una conexión lo que necesito. Entonces, bueno, pues podríamos intentar justificar que no necesitamos ese firewall perimetral. Sí necesitaríamos el firewall en el equipo, que es el que impide que haya conexiones no deseadas a nuestro equipo. ¿Qué nos piden? Controlar y filtrar el tráfico de red entre sistemas y redes, definir reglas de acceso basadas en necesidad del servicio, proteger la red interna frente a accesos no autorizados, registrar y monitorizar conexiones relevantes. Y luego, cuando hablan de firewall, pues hay unas siglas ahí que nos van a decir un firewall IDS-IPS, que significa Intrusion Detection, o sea, detección de intrusiones, o sistema de prevención. Pues son las dos cosas. Una cosa es que detecte esas intrusiones y las vaya guardando en un log, vaya haciendo un registro de qué está pasando en nuestra red, quién está intentando entrar, y luego que lo prevenga activamente. Evidencias. Documentación de la arquitectura de red y del perímetro, que es el mapa de red, que es una de las primeras cosas que nos piden con el inventario, ese mapa que os ha enseñado Dani. Configuración o listado de reglas del firewall. Pues en el firewall hay una serie de, pues lo que hacemos normalmente es cerrar determinados puertos. Los puertos son las diferentes conexiones a través de las cuales se entienden los equipos en una red. Pues no tenemos que tener todo abierto, tenemos que tener abierto solo lo necesario. Y hay una serie de reglas que vamos a decir, vale, pues por el puerto 233 no queremos que entre nada. Pues bloqueamos ese puerto y así no hay posibilidad de acceso para que nadie entre por ese puerto. Luego hay unos puertos concretos que tienen pues unos determinados usos, y que algunos tienen que estar abiertos y otros no. Pues todo eso, toda esa configuración, que luego no es tan difícil, no es una de las cosas más difíciles que hay. Esto se hace relativamente fácil. Teniendo en cuenta ese listado, si tenemos nuestro firewall, podemos hacerlo. Luego, logs de tráfico o eventos de seguridad. Tenemos que registrar quién ha intentado entrar y por qué. ¿Qué ha pasado cuando alguien ha intentado entrar por ese puerto? Y procedimiento de revisión de reglas. Cada cierto tiempo hay que revisar. No puede ser que dejemos las reglas ahí fijas y eso no lo revisemos nunca. Tenemos que mirar a ver que esas reglas pues estén actualizadas y no hayan un nuevo ataque que se haya descubierto que están intentando entrar a las redes por determinado puerto o de determinada forma, y no hayamos actualizado, por lo mismo que se actualizan los sistemas operativos.
Si hay una nueva amenaza, pues hay que actualizar para que no nos puedan entrar por ahí. Opciones. Firewall dedicado físico, el aparato del que hablaba Dani. FortiGate, Sophos, hay varias marcas y como decía Dani, hay algunos ya certificados, algunos que están aprobados directamente y otros que tendremos que de alguna forma justificar que cumplen con lo que necesitamos. Firewall integrado en el router empresarial. Si tenemos un router bueno, eso ya va a tener integrado un firewall que nos va a proteger y va a actuar de router perimetral. Aquí nosotros tenemos el router básico de Orange y el otro día me metí y definí unas reglas básicas para proteger y bueno, estoy pendiente a ver si nos vale. Cuando tengamos la auditoría os diré si eso ha sido suficiente. Es verdad que en nuestra red no tenemos servidor, tenemos sí el NAS, entonces bueno, pues estoy pendiente a ver si va a ser suficiente con eso o no. Firewall en la nube. Esto nos serviría como firewall perimetral, pero sí hay opciones de gestionar a través de Internet, pues con diferentes servicios, que todo lo que nos entre pase por esos servidores y entonces esos servidores sean los que actúen de cortafuegos para que no tengamos esos problemas. Y luego lo que hablaba Dani también, el Windows Defender Firewall, el firewall propio de Windows para defender los equipos de uno en uno. Porque claro, tenemos la sede que hablaba antes, donde trabajamos varias personas, pero luego también tenemos personas que trabajan en remoto, que trabajan en otras sedes que solo tienen su equipo, es una persona con un equipo que trabaja en otra sede. Pues tendrá que tener su propio firewall para que no tenga accesos indeseados en ese equipo. Y como tips, pues lo que hablábamos antes, el firewall perimetral más un firewall en los equipos. Eso sería lo ideal, la forma ideal de tenerlo. Vale, pasamos a lo siguiente, que es el SIEM. Es una de las cosas más complejas porque se sale de todo lo que podemos conocer así a nivel usuario. ¿Qué es un SIEM? Security Information and Event Management. Significa seguridad de la información y manejo de eventos. Lo que nos piden para esto es registrar eventos relevantes de seguridad, monitorizar sistemas para detectar incidentes, correlacionar eventos de diferentes sistemas y conservar registros durante un periodo de tiempo definido. Esto es lo que nos piden. Luego podemos hacerlo de muchas formas y el SIEM es una de las formas de hacer todo esto. Evidencias. Configuración del sistema centralizado de logs, que lo tenemos configurado y que todos esos logs, todos esos registros de todo lo que está pasando en nuestros equipos y en nuestra red llega a algún sitio. Ya hemos hablado de los eventos del firewall, los eventos o los registros de la copia de seguridad y luego de los propios equipos. Entonces, todos esos eventos tenemos que irlos recogiendo, ir guardando. Ejemplos de eventos registrados. Nos van a pedir pues, algo de lo que ya haya pasado. ¿Eso qué pasa? Esos eventos registrados pueden ser accesos o intentos de accesos a través del firewall que han sido, pues eso, que han sido detectados por el firewall y han sido bloqueados. Errores al meter la contraseña para entrar en el ordenador. O para entrar en nuestra cuenta de Google Workspace o de Microsoft o lo que sea. Cambios. Pues que resulta que a alguien le hemos dado acceso de administrador, pues que todo eso quede registrado para luego monitorizar y auditar si eso ha sido algo porque queríamos hacerlo o alguien ha conseguido acceso a algo que no debería. Alertas o reportes generados por el sistema. Cada uno de los ordenadores va generando sus eventos, su información y todo eso tenemos que irlo guardando también. Y procedimiento de revisión de esos logs, pues que de alguna forma revisamos qué pasa con todo eso. Opciones para implementarlo. Vale, un SIEM gestionado por un proveedor externo. Esto sería una empresa que directamente se encarga de gestionarnos todo esto. No nos encargamos de nada, sino que hay una empresa que se encarga de la seguridad a la que le van a ir llegando toda la información, ya instalará todo lo que necesite
para que le vaya llegando la información, toda esta información que nos han pedido. Y entonces, esa es la empresa que analiza todo esto. Aquí hay una segunda palabra, porque tenemos aquí SIEM, pero también existe SOC, S-O-C. Ese SOC es la segunda parte de esta diapositiva, digamos. No es obligatorio o no es obligatorio tenerlo de alguna manera, pero el SOC sería la respuesta a todos estos incidentes, a todos estos eventos. Porque pues, eventos llegan muchos, pero hay algunos con los que tenemos que reaccionar, tenemos que hacer algo. Entonces el SOC no es solo o no es necesariamente un programa, una aplicación, un equipo, no es algo así, es una persona que está ahí detrás mirando y diciendo, vale, pues ¿qué hago con toda esta información que me llega? ¿Ha pasado esto? ¿Ha habido alguien que ha metido la contraseña mal 4 veces? Además desde una IP desde el sur de Asia. Digo, pues, a ver, aquí está pasando algo. Esto no es normal, aquí están intentando entrar. ¿Qué tengo que hacer? Pues esa persona lo que hará será, en ese caso, por ejemplo, bloquear para que esa IP no pueda volver a conectarse a nuestro sistema. Sería algo fácil, sencillo de entender. Eso sería bueno, esa sería la parte del SOC. Entonces, si lo tenemos gestionado por un proveedor externo, pues pagaremos lo que toque pagar, pero esa empresa nos va a gestionar todo. Luego, SIEM en la nube, de diferentes maneras. Wazoo es una de ellas y se habla mucho porque, por lo que decía Dani también, es software libre, es gratuito en principio lo que es el software en sí, pero tenemos que tenerlo instalado en algún lado. Entonces, ahí tenemos varias opciones. También lo nombro nada más, Microsoft Sentinel también es un SIEM que está gestionado por Microsoft. Entonces, bueno, pues lo contratamos con Microsoft y directamente recoge ahí todo lo necesario y actúa de SIEM. En el Wazoo, pues ya os digo, o lo tenemos o lo instalamos en un servidor con capacidad suficiente, un servidor que sea un ordenador conectado a la nube, que puede ser en un servidor de AWS, en un servidor propio que tengamos en otra sede, porque tiene que estar fuera de nuestro, bueno, esto no necesariamente tiene que estar fuera de nuestra red interna, podría ser que esté fuera o que esté dentro, pero según lo que tengamos ahí, tendremos que tener en cuenta para luego el resto de cosas que hemos ido hablando. O, bueno, tenerlo instalado en algún sitio al cual tengan acceso por Internet el resto, todos los equipos que tenemos en nuestro sistema. Luego, por otro lado, la otra opción son ir gestionando de alguna manera, ir registrando las alertas de seguridad de Microsoft 365 o Google Workspace, porque es verdad que Microsoft y Google ya recogen todos esos eventos de he entrado mal con la contraseña, están borrando masivamente archivos. Todo eso ya salta en esas alertas. Entonces, si de alguna manera queremos mirar directamente esos logs, pues podremos hacerlo de esa manera. Pero es un poco más complicado que gestionarlo y centralizarlo todo en un SIEM dedicado, en un SIEM propio como Wazoo. Os enseño, lo tengo por aquí. Os enseño la página principal de Wazoo. Vale, lo que vamos a tener cuando tengamos nuestro Wazoo instalado es esta pantalla, este escritorio donde tenemos pues un montón de cosas. Por ejemplo, aquí tenemos los equipos conectados. Ahora mismo, si entro, tengo estos equipos, veo qué sistema operativo tiene. No todos los tengo con Windows 11 Pro, tengo algunos con Windows 10, como decía Dani también, con la ESU, Extended Software Update, o sea que se me actualizan a los últimos parches de seguridad de Windows. Pues me dice lo que hay aquí y en cada uno de ellos podría ver qué logs van saliendo, qué actualizaciones están pendientes. Aquí no me sale ninguno ahora mismo. Sí, hay un paquete, creo, pendiente de actualizar
que me dice que debería tenerlo actualizado. Pues una actualización que no he hecho. Aquí ha habido un pico, entonces esto quiere decir que ha habido eh, muchos avisos de este ordenador, por lo que sea, probablemente por esa actualización que me va a solucionar un montón de vulnerabilidades que todavía no he aplicado. Y así con cualquier cosa. Luego en este Wazoo también puedo tener unos cuantos dashboards, unas cuantas pantallas donde tengo configurado, por ejemplo, la seguridad de Google Workspace. Eventos que han ido pasando, cosas que se han ido haciendo, qué es lo que ha pasado, desde qué IP se entra, top de usuarios de lo que van haciendo. Bueno, pues también puedo entrar en la de Office 365, número de eventos en las últimas 24 horas. ¿Qué tipo de eventos son? Logins OK y logins fallados. Pues por suerte hay más logins OK que fallados. ¿Quiénes son los tops de usuarios que han fallado el login? Yo soy el que más. Y así con todo. ¿Vale? Tenemos diferentes dashboards con la seguridad, con la configuración de todo. Podemos configurarlos como queramos. O sea, aquí luego ya hay mucha información. En todo lo que la documentación que estamos recopilando, he preparado unos cuantos archivos con cómo configurar el SIEM, cómo instalarlo en AWS, que por cierto, con TechSoup podemos contratar $1.000 de crédito de TechSoup, que sería suficiente en principio para tener instalado Wazoo ahí en ese TechSoup. Y bueno, eso va gastando créditos según va necesitando y según lo que vayamos accediendo a él. Entonces, dependiendo del tamaño de nuestra entidad y de la cantidad de equipos y todo eso y los registros que tengamos, nos va a ir ocupando, nos va a ir eh, gastando esos créditos. En principio yo tengo calculado que nos gasta unos 60, 80 euros o dólares al mes, entonces con los $1.000 de crédito al año nos da. Vale, luego el SIEM no solo tenemos que tener conectados los ordenadores, sino también tiene que recibir todo lo que usemos en la nube. Entonces, por eso lo tengo conectado a Google Workspace, como habéis visto, y a Microsoft 365. Tengo alguna guía preparada ya para cómo conectar estas cosas, cómo conectar todo esto al SIEM, a Wazoo. Y luego, por último, como detalle aquí importante, también hay que hacer copia de seguridad de estos logs. Eh, toda esta información que nos va sacando el Wazoo o el SIEM, tenemos que irla guardando también. No puede ser que la perdamos si hay algún fallo. El siguiente punto es la web y para esto doy acceso a Malena. ¿Te dejo esta así compartida o compartes? Vale, si quieres sí, y nos Vale, vamos metiendo, genial. lo que tú prefieras. Vale, bueno, lo primero que muchas gracias chicos, porque la verdad que me hubiera gustado mucho saber todo esto y de forma tan clara al principio de empezarlo todo. O sea, creo que está quedando, hay conceptos que si nunca los has manejado, pues no entiendes absolutamente nada al principio, pero yo lo estoy entendiendo todo súper bien y creo que se está entendiendo guay. Nada, la parte de la web pues es un poco más simple. Lo que nos pedían a nosotras es que la web tuviera al menos una A como de seguridad. Es un poco el funcionamiento de como las pegatinas de los coches, pero en la web. Entonces, si nos metemos en el enlace, no sé si le puedes dar, Edu, por fin, en el de este. ¿Vale? En esta página metemos nuestra web dentro de donde te lo piden, el cuadradito ese. Si quieres, mete la nuestra, Edu, la de Barro. A que quieras tú. ¿Cómo es? Asociación Barro. .org. Sí, Mejor la vuestra que la mía no da. claro. Vale, pues aquí tenemos, nos piden que salga mínimo una A. Ahí hasta la letra F. O sea que hay varias cositas que cambiar en la web. A nosotras esto nos pilló de sorpresa al principio y teníamos una F, o sea, era desastrosa.
Entonces, pues creo que lo máximo es tener A+, y lo mínimo que te piden es tener la A. Sí es verdad que en esta web, para quien lo entienda mejor, te pone un poco por qué te está dando esos errores o por qué te está poniendo esta calificación, en este caso una A o una B o lo que sea, ¿vale? Y entonces el compañero Dani nos ha puesto en la diapositiva em, algunos parámetros que podemos implementar para corregir estos errores. Nosotras lo hicimos, mi compañera de comunicación y yo, que no tenemos, la verdad, pues ninguna idea de lo que era un parámetro, y sí es verdad que con la IA preguntándole dónde podemos meter esto, cómo podemos cambiar esto y tal, fue súper intuitivo, así que parece un poco... Al principio asusta un poco, pero luego son 10 minutos de hacer. Entonces aquí Dani nos ha puesto algunos parámetros em, y la explicación que ello conlleva, ¿sabes? Porque al final sí es verdad que empiezas a hacer ajustes en tu web y no sabes lo que estás tocando. Entonces, cuando tú me estás estos parámetros, pues una de las cosas que te piden es evitar que la web ejecute archivos raros, que no se meta directamente a otra web y diferentes políticas. Por ejemplo, nosotros la de referer la política esa no la tenemos configurada y nos sale, por ejemplo, la A. Entonces sí que depende un poco. Nos guiamos por la página nos la recomendó la auditora en el momento que nos estaba haciendo la auditoría, o sea que si os sale una A ahí, está perfecta. Y luego, por otro lado, otra de las cosas que nos encontramos es que los documentos de nuestra página no pueden tener metadatos, ¿vale? Aquí en la parte de tips tenemos la página de Adarsus, si le puedes pinchar por Fiedu. Es una página web gratuita también que nos recomendó la propia auditora, o sea, es decir, que funciona y está bastante guay. Y en esta parte, pues tendrías que meter tu archivo y él te analiza si tiene metadatos, la propia página web. Y esta misma página web te deja abajo del todo borrar esos metadatos y descargarte el documento limpio. O sea, por ejemplo, pues la política de seguridad que tenemos que subir a la web mismamente del NS, primero vamos a pasarla por esta herramienta para limpiarla de metadatos y ya poderla subir a la web limpia. Y en el caso de que tengamos varios documentos en la web, por ejemplo en nuestro caso, sí que tenemos en toda la parte de transparencia las auditorías de cuentas, la parte de calidad, el código ético, el plan estratégico, todos esos documentos vamos a pasarlos por esta web para limpiarles todos los metadatos porque las propias auditoras se pueden meter en la web en el momento de la auditoría, mirar con esta misma herramienta si alguno de tus documentos tiene metadatos e incluso nos dijeron que si a lo mejor alguna vez alguien de pues alguna certificadora o lo que sea se mete en la web y ve que tiene metadatos, incluso nos podrían poner una incidencia. Aunque tengamos el NS pasado y demás, podrían ponerse en contacto con nosotros para ponernos una incidencia por este tema. Entonces, la recomendación también es que a partir de ahora, tanto en la web como en las páginas, o sea, en redes sociales y demás, todas las fotos que vayáis a publicar, vídeos, PDFs, todo, lo pasemos por aquí, por esta aplicación, si conocéis otra o tenéis cualquier otra herramienta, pues por ahí, y lo limpiemos. En la web hay que dejar los documentos que tenemos sin metadatos. Si es verdad que nosotras intentamos hacerlo con las fotos, pues que tenemos fotos desde 2010 creo que era o algo así. Entonces, pues no nos daba tiempo de borrar todos los metadatos de todas las fotos. Hemos intentado buscar una herramienta que pueda limpiarte los metadatos de toda la web, pero no la hemos encontrado. No sé si alguien la conoce o tal, pero nosotras no la encontramos. Entonces, pues bueno, esta es un poco más engorrosa, uno a uno todos los documentos de PDF, pero como tip, como mejora, a partir de ahora, cualquier cosa que se vaya a publicar en la web, en redes sociales y tal, subirla sin metadatos, ¿vale? Y luego, pues volviendo a la diapositiva, bueno, las evidencias que nos piden, pues es una captura de la parte de la A que hemos visto y luego los metadatos, pues supongo que, no sé, a nosotros no nos pidieron evidencia porque la vimos en el momento. Entonces fue la propia auditora la que sacó la evidencia de que subíamos un archivo de la web a Darsus y a Darsus nos decía que estaba limpio de metadatos. Supongo que irán por ahí un poco las evidencias, será captura de este proceso. Y,
y poco más. No sé quién va con la siguiente. Voy yo otra A la vez. nube. Vale, Va, vale, gracias, Edu. la nube. Bueno, esta más o menos fácil porque en la nube es todo el tema, todo donde tenemos el correo, el Drive, las dos más conocidas o donde solemos tenerlo es en Google Workspace o en Microsoft 365. ¿Qué nos piden? El control de identidades y acceso a servicios cloud. Algo de esto ya ha contado Dani. Uso de la autenticación fuerte, Multifactor Authentication, MFA o 2FA, ¿vale? Pues lo mismo que ha dicho Dani, o varios factores o dos factores. Se puede decir de las dos maneras, lo vamos a encontrar de dos formas dependiendo de la herramienta. Gestión del ciclo de vida de usuarios, altas, bajas, cambios. Cuando damos a alguien de baja, cuando alguien deja la entidad, pues hay que dar de baja inmediatamente su cuenta. No puede ser que tenga acceso todavía a la información cuando ya no está trabajando ahí. Y pues eso, todo eso tiene que estar bien documentado. Protección de comunicaciones y datos, pues que toda la información esté protegida. En principio, si usamos los principales, Microsoft o Google, está bien, vamos, está documentado, cumplen con todos los requisitos que nos ponen. Y registro de accesos y actividad. Esos registros que, si lo tenemos conectado y configurado, irán más tarde al SIEM, al Wazoo o el que tengamos puesto. Evidencias que el doble factor de autenticación está activado en todas las cuentas. Aquí os puedo enseñar un ejemplo. Vale, por ejemplo, si me deja. Vale, por ejemplo, aquí en autenticación, verificación en dos pasos. Aquí en Google, en el administrador de Google Workspace, aquí tenemos la configuración de que ya tenemos activada la implementación obligatoria de Google Workspace y vamos a necesitar una captura de pantalla de esto. Plazo, tal, métodos, todo eso. Pero vamos, lo básico es que esté activado. Lo mismo, tenemos también alguna página parecida para Microsoft. Procedimiento de alta y baja de usuarios. ¿Qué pasa cuando una persona llega nueva o se va? ¿Quién se encarga de dar de baja esa cuenta? ¿Cómo lo hacemos y cuánto tiempo tardamos? Bueno, la configuración, el procedimiento para hacer todo eso. Configuración de seguridad del correo. También tanto en Google como en Microsoft tenemos varias opciones ahí para configurar el anti-spam, el phishing, todo eso pues también hay que buscarlo, configurarlo y hacerle una captura para para confirmar, para que el auditor vea que eso está hecho. Logs de acceso a cuentas y servicios, lo que decía antes. Todo eso podemos verlo directamente en Google o en Microsoft, pero también podemos verlo en Wazoo. Configuración de políticas de acceso a seguridad, pues parecido a lo anterior, que tenemos configurado el doble factor de autenticación, que tenemos configuradas que son contraseñas seguras, contraseñas con un mínimo, creo que ahora mismo decían que eran 12 caracteres y que teníamos que cambiar la contraseña creo que cada 2 años y con un máximo de, no sé si son 3 o 5 intentos de entrar con la contraseña. Pues todo eso hay que configurarlo también. Opciones. Bueno, pues no voy a extenderme mucho más. Microsoft o Google, en las dos podemos hacerlo. Hay que ir buscando dónde se hace cada cosa. Pero bueno, hay guías por internet y también con la IA también podemos ayudarnos. Preguntan por aquí si tenemos los recursos humanos suficientes para estar continuamente monitoreando todas las auditorías, logs, el SIEM. Bueno, en principio, todo eso está automatizado en el SIEM y por la cuenta que me trae, cuento con que el SIEM, cuando hay algo grave, pues el SIEM tiene una serie, Wazoo tiene una serie de niveles de alertas. Entonces, si no llega al umbral, que creo que es 10 u 11, no me salta nada.
Lo tengo configurado para que no me llegue nada porque no voy a estar todo el día mirándolo. Si hay una alerta de nivel 11, nivel 12, entonces sí me va a llegar un correo que me dice, oye, está pasando esto. Pues igual que nos llega, si alguna o alguno sois administrador de Google, pues de vez en cuando te llega algún aviso de intento de conexión fraudulenta o alguna cosa así. No estamos todo el día mirándolo, pero pues lo tenemos, estamos pendientes de que nos llegue algún aviso. Tips. Bueno, usar contraseñas seguras, activar la verificación en 2 pasos, todo esto es obligatorio. Nos lo van a pedir obligatoriamente. Y organizar los archivos en la nube de manera ordenada. Todo lo que tenemos, toda la información, archivos y demás que tenemos en la nube, tenemos que tener configurado pues la restricción de accesos solo para la persona que tiene que verlos. No puede ser que tengamos abierto todos los datos, todos los archivos a todo el mundo. Eso tenemos que tenerlo bien gestionado y controlado. Controlar usuarios altas y bajas, proteger el correo, revisar accesos y aplicar políticas claras. Y luego, algo importante que también nos han ido diciendo, los perfiles genéricos, pues en todas las entidades tenemos la cuenta de administración@ciudadjoven.org o informática@ciudadjoven.org, gestión pues todas esas cuentas pueden existir, pero tienen que estar asignadas a una persona. No pueden ser genéricas y ya está, ahí entra mucha gente. Tienen que tener, pues en algún sitio de la cuenta tenemos que poner un nombre y apellidos. Vale. El siguiente punto es borrado y destrucción, que nos lo va a contar Juan. ¿Te dejo la diapositiva abierta directamente? Sí, muchas gracias por vuestro trabajo, compis. Bueno, pues el tema de borrado y destrucción, igual que cuando tenéis que tener el inventario de los equipos, también tenéis que tener los registros de a quién entregáis los equipos, por todo el tema de normativa de protección de datos. Cuando alguien se va de la empresa, tiene que firmar la entrega del equipo informático, todo eso es importante tenerlo gestionado. Pero hay otra parte que es importante también, que es el borrado y destrucción de los discos. Esto es que, pues, cuando una persona deja de trabajar en nuestra entidad, en principio no está permitido de que le demos el equipo a una persona que entra no a tal cual, sino que habría que proceder a un protocolo teniendo los registros de que ese equipo se ha entregado porque esa persona ha dado baja, pues habría que hacer un borrado de datos, que sería un borrado, no un formateo, porque formatear sí que deja rastros de archivos, sino que es un formateo. Nosotros lo solemos hacer como de 3 capas y tienes que tener un registro de que ese disco se ha formateado y se ha hecho todo el borrado certificado. Se vuelve a instalar y se puede volver a entregar a otra persona. O en el caso que sean discos muy viejos, pues hay que hacer una certificación de destrucción. Que eso, bueno, en principio yo creo que nosotras mismas lo podríamos hacer y si no también podríamos tener alguna empresa pues que nos haga la destrucción de los discos, que puede ser pues cualquier gestor de residuos, ¿no? Para todo esto, bueno, pues hay bastante software. Podemos encontrar el Eraser, que es uno de los que más se usa. Luego está el RevDocs y otros pues como Killdis, ¿no? Nosotros usamos Killdis, hay una versión gratuita y bueno, Killdis lo bueno que tiene que lo puedes, las otras no las conozco bien, pero lo puedes personalizar con el logo de la entidad, con el nombre de la persona responsable de IT, entonces son archivos un poco más oficiales. Y esos archivos pues hay que guardarlos y pues sobre todo por el tema de tenerlos en algún momento como una evidencia o como una cuestión de seguridad, ¿no? En las evidencias, bueno, pues realmente lo que tendríamos que tener es pues, algún registro de algún disco borrado, un certificado, ¿no? O en el caso de destrucción, y todos esos registros, como os decíamos, pues el registro de este equipo se devolvió tal fecha, se ha hecho un borrado y se recircula otra vez para el proyecto. En el caso que sea un equipo a destruir o que se da de baja, pues igual, en el inventario se da de baja, pero hay que hacer el borrado de los discos de todos los datos.
también se podría reutilizar ese disco. O sea, nosotros podemos tener un equipo muy antiguo, se certifica la destrucción de los datos, se saca el disco y se puede poner en otro equipo. Eso no habría ningún problema. Y luego también, bueno, pues como una tip, pues en el esquema nacional se aplicará el borrado seguro, verificable de soportes reutilizados o liberados. Y la destrucción segura cuando se proceda, ¿no? Pues sobre todo tener una evidencia de eso, de que si hemos tenido algún borrado, pues presentarlo y que coincida con los inventarios y con todo el movimiento de documentación, ¿no? Esta persona entró el año pasado, hace no sé cuánto, firmó la recogida del equipo, ha hecho la devolución, hemos borrado el disco y el ordenador se lo ha dado a otra persona. Y yo creo que con esa trazabilidad en un ejemplo, pues la evidencia la cumple bien. Y ya está. Te paso. Ahí, Juan, ¿tienes alguna pregunta en el chat? eh, Ujú. de, de la destrucción de papeles no controlamos. Creo que nosotros tenemos ahí ya pues nos han llegado rumores. Todavía no lo hemos pasado, pero a lo mejor Malena nos lo puede contar más si ya Sí. lo ha pasado. Sí, a nosotras no es que nos lo hayan pedido como requisito indispensable, pero sí nos lo han sugerido. Entonces, pues bueno, ante la sugerencia, sí que hay empresas que pues les llamas, vienen a una recogida de papel y te cobran a lo mejor pues yo qué sé, 50 euros por recogerte muchísimo papel que tengas que destruir. Pues por ejemplo, nosotras justificaciones de años, cada año hacemos la renovación de la documentación que ya no necesitamos tener en físico. Entonces, pues llamamos a esta empresa, lo recogen y eso son 50 euros una vez al año. Entonces, ellos sí te dan el papel, o sea, el certificado este, y presentarlo, pues por lo visto queda súper bien, hacerlo como que te dan puntos y tal. Y luego, si tenéis destructoras de papel en físico, pues también podéis presentar alguna foto y tal que queda bastante bien. Entonces, bueno, yo os recomiendo que sí que lo hagáis, que seguro que todas tenemos documentos en papel para destruir y ya pues por lo menos tienes el certificado de este año. Vale, pues pasamos al siguiente, que de diapositivas así grandes es la última, creo. Seguridad física y entorno. ¿Qué nos piden? Proteger los equipos y sistemas frente a accesos físicos no autorizados, controlar el acceso a salas técnicas o equipos críticos, proteger los equipos frente a daños ambientales y evitar manipulación o robo de dispositivos. Todo esto se trata de que no puedan, pues que nadie pueda entrar a robarnos un ordenador, un servidor sobre todo, un ordenador con datos, con información, no solo ordenadores, sino también papeles. Todos los armarios que tengan documentación tienen que estar con llave. Todas las salas donde tengamos servidores tienen que estar con llave, al menos, porque luego ya depende del nivel, pues igual tenemos que poner también cámaras, alarma y demás. Los equipos de red y demás, el NAS y todo eso, pues tienen que estar dentro de un armario, dentro de un rack, que se llaman los armarios específicos para estos equipos, con llave también. Eh, Luego, frente a daños ambientales, proteger frente a daños ambientales supone proteger frente a caídas de tensión, cortes de luz con un SAI, un sistema, pues la típica batería donde conectamos los equipos para que si hay un corte de luz no se apaguen. También protección, bueno, pues que los equipos no estén en el suelo por si hay una inundación, que haya un sensor, lo llaman sonda de inundación, que es pues un cacharrito pequeño que colocamos que tiene una alarma si detecta que hay una inundación, que hay agua en el suelo. Todo esto, en principio, lo vemos muy complejo, pero bueno, según también nos han ido diciendo las consultoras, por ejemplo, la sonda de inundación podemos pedir una por Amazon que cuesta 20 euros y ya está. También nos piden un termostato, un termómetro y tal, que es pues un termómetro pequeño, una cosa así, no sé si se ve bien, ahí, un termómetro pequeño, aquí se ve mejor. Un termómetro pequeño
que pone temperatura y humedad y lo tengo puesto ahí al lado del equipo. Y en principio esto debería valer también. Luego, aires acondicionados también. Hay que proteger los equipos en cuanto a calor. Si tenemos una sala de servidores, no solo tiene que estar protegida físicamente de inundación y demás, sino también del calor, porque produce mucho calor, entonces tendríamos que tener el aire acondicionado correspondiente. ¿Cómo evidenciamos todo esto? Pues procedimiento de control de acceso a instalaciones. ¿Quién puede entrar? ¿Quién no? Si tenemos algún tipo de llave de acceso especial o con huella, con lo que sea. Ubicación controlada de servidores, routers y NAS. Una de las evidencias que hay que mandar es un mapa, un plano de la sede o de donde tengamos los equipos, un plano de la sede entera con dónde están las rejas, las puertas, los servidores, las cámaras si hay, los extintores, todo eso tiene que estar controlado. Registro control de personas con acceso a zonas técnicas. Todavía no nos lo han pedido, pero en principio, pues, ¿quién tiene la llave, quién tiene el acceso a esos servidores? Si es que tenemos servidores. Medidas básicas de protección del entorno, pues lo que hemos hablado, el SAI, la climatización. Y todas estas evidencias, o muchas de ellas, es mediante fotos. De hecho, comparto foto, a ver. Aquí, la carpeta que voy compartiendo con las consultoras con toda la información, con todas las fotos de los aires acondicionados, los armarios con llave, el cuadro eléctrico abierto y cerrado, la destructora de papel, que eso viene de lo anterior, las puertas de acceso con el cierre, puerta de fuera, bueno, esto es del inventario, el etiquetado de los equipos, los extintores con la etiqueta de que están registrados, la fotocopiadora y la sala, en algún sitio estará la puerta de entrada a la fotocopiadora con llave, cómo están los equipos, que no haya cables por el suelo, que no haya equipos por el suelo, que las mesas los escritorios estén limpios, que el rack, este es el armario donde guardamos el NAS y el router y demás, y luego, pues eso, puertas de acceso y demás, la zona de inundación y el sensor de temperatura. Vale, veo que estáis contestando ahí a la pregunta. Creo que normalmente es online, suele ser online la auditoría. Entonces, todas estas fotos hay que mandarlas previamente y luego ya lo que te vayan pidiendo en cuanto a capturas y demás. Opciones para implementarlo, pues eso, una sala técnica, un armario rack cerrado, control de llaves o tarjetas de acceso, que habrá, pues, sobre todo definir en un documento quién tiene esas llaves. SAI para equipos críticos, sistemas de alarma o circuito cerrado de televisión, sensores de temperatura, humedad, inundación. Bueno, todo eso hay formas de solventarlo de forma más o menos barata. Hay SAIs por 50, 60 euros que en principio cumplen. Los sensores de temperatura por 5 o 6 euros podemos encontrar esos pequeños termómetros. Los de inundación también por 20 euros, lo que he dicho. Bueno, hay diferentes opciones y luego, pues, tener todos los cables bien ordenados, bien colocados y demás. Como tips, definir responsabilidades y normas claras para gestionar la seguridad de las instalaciones y equipos y armarios con llave también para la documentación en papel. Y en principio esta parte está terminada. Nos queda una última, igual que tuvimos la semana pasada, sobre tips generales. Algunos de ellos ya los hemos hablado, pero bueno, pues son detalles que nos han ido surgiendo pues eso, alguna compañera nos ha ido diciendo cuando ha pasado las auditorías. Si queréis los voy leyendo, pero si alguno no lo explico bien, porque puede que no lo entienda, me interrumpís. Si no hay sala de servidores, CPDs, no evidenciar aires acondicionados. Realmente, si no tenemos sala de servidores, no sería necesario. Entonces, pues no tenemos que decir que hay nada, porque si tenemos aires acondicionados, tenemos que hacer también, no es difícil, pero hay que hacerlo, o el registro de que nos vienen a revisar esos aires acondicionados y nos los vienen pues eso, a revisar anualmente o cuando sea,
o que lo revisamos nosotras, pero que tenemos una periodicidad y qué es lo que revisamos. Es un documento que hay que tener, pero bueno, es uno más. Luego, el wifi de invitados para personal de fuera, para participantes, incluso para trabajadoras con su móvil personal. Si tenemos un wifi de invitados, para segmentar bien la red, tendríamos que tener todo esto, todas estas personas tendrían que usar esa wifi de invitados y no la principal. En el plan de capacidad que os enseñaba antes, si indicamos que no se espera ampliación, pues con eso no tenemos que tener previsto otra cosa. Entiendo que es esto a lo que nos referimos. Simplemente, si no queremos más, pues ya está. Nos sirve, nos cumple lo que tenemos, ya está. Banco de pruebas, sí, esto es algo que no ha salido en ningún lado. Tenemos que tener un ordenador que esté aislado completamente para poder hacer las pruebas de de todo lo que vamos a implementar. ¿Que vamos a instalar un programa nuevo? Tenemos que probarlo primero y evidenciar que eso funciona. Se puede hacer con un ordenador o se puede hacer con una máquina virtual, que, bueno, pues es relativamente fácil de instalar y configurar. Tenemos ese ordenador, digamos, dentro de nuestro ordenador en una ventanita y ahí hacemos las pruebas. Ahí instalamos lo que queramos y esas pruebas tenemos que hacer un informe de que hemos probado en ese equipo, que funciona y que luego podemos volver atrás y dejar ese ordenador como nuevo otra vez. Entonces, eso pues es simplemente un procedimiento y un documento relativamente fácil de hacer y ya está. Para esto y para muchas más cosas, yo me he estado ayudando de la IA todo el rato. Le paso el documento, le digo, adáptamelo, quiero hacerlo de esta manera, quiero hacerlo con esta aplicación o con esto. Y me lo va adaptando y bueno, pues vamos avanzando. Luego, las impresoras, que ya habéis hablado alguna cosa. En principio, no puede ser que si tenemos una impresora en red, la fotocopiadora que tenemos al fondo, yo le doy imprimir aquí y automáticamente estén los papeles impresos ya allí. Tenemos que configurarla para que cuando yo vaya a esa fotocopiadora tenga que meter mi código para que salga el papel, porque si no, cualquiera podría llegar y recoger los papeles con la información que yo he sacado y se los podría llevar. Entonces, para tenerlo seguro, tendría que ser así. Para eso, si es una fotocopiadora, tiene que tener un disco duro instalado. Si no lo tiene, tenemos una ventaja y es que podemos evidenciar que no quedan las cosas guardadas en la fotocopiadora, pero no podemos imprimir con código. Entonces, en nuestro caso vamos a intentar salvarlo diciendo que la sala de fotocopiadora tiene llave. Vamos a ver si cuela. Luego las impresoras, por temas parecidos a estos, tienen que tener sistema de seguridad TL o TLS, creo que es 1.2 o 1.3. Si es antigua no lo va a tener. ¿Qué pasaría con eso? Que si imprimimos en red, sobre todo si imprimimos desde Internet, no cumpliría porque cualquiera podría tener acceso o se podría llegar a acceder a esa información que estamos imprimiendo. Entonces, pues habría que tener cuidado con eso. Si solo imprimimos en red local, bueno, habría que verlo, habría que negociarlo. La nuestra no lo tiene, tendremos que ver cómo lo solucionamos. Y luego, esta de la web ya la ha contado Malena, es la de... Aquí pone mínimo una B, teníamos duda antes. Sí, es que no lo sé, no me acuerdo si era una B o una A. Así que bueno, si podéis ir a por la A, mejor. Sí, yo creo que es relativamente fácil en Sí, este caso ir a por la A. Con configurar lo que nos aparezca ahí y ayudándonos de la IA, se puede hacer. Y por mi parte, creo que nada más. Yo no tengo nada más aquí. Si se os ocurre algo, si tenéis alguna duda, algo que no hayamos respondido. Edu, yo tengo una pregunta. Vamos, tengo varias, pero me surgía, bueno, lo primero, agradeceros el gran esfuerzo que habéis hecho porque aunque es un lenguaje técnico muy específico, pero se puede más o menos seguir. La pregunta es, ¿habéis hablado en algún momento determinado sobre el tema de circuito cerrado de televisión en zonas sensibles? ¿Eso tiene que ver
con, o sea, que se debería de generar una infraestructura de seguridad en torno a dónde está el servidor y dónde se custodia la información? A ver, no sé si a lo mejor Dani puede responder mejor. Nosotros no tenemos cámara, alarma con cámara, pero no es circuito cerrado de televisión, sino simplemente hace foto cuando hay algún evento, cuando salta la alarma. Entonces, en principio yo creo que para nivel medio no sería necesario. También es verdad que no tenemos servidores. Se podría gestionar a lo mejor con una alarma, pero bueno, si Dani sabe algo más, Sí, para lo que es la sala específica del CPD, el Centro de Proceso de Datos, donde tenemos los servidores, vale con tenerla, como ha explicado Edu, con la llave, la puerta cerrada, los servidores elevados de lo que es el suelo para que no haya una inundación, que el rack esté también elevado y todas las fotos que estén bien y que todo el cableado no esté, que esté específicamente con la longitud, etiquetado, pero sí que se necesita tener el acceso a ese centro que tiene servidores que tenga alarma. No tiene por qué tener cámara de grabación porque te meten muchos vericuetos legales en cuanto a protección de datos y firmas y una legalidad muy, muy, muy grande y muy difícil. Y vale, como ha dicho Edu, como tenemos también en Candelita, que la sede tenga alarma y cuando entre, y poner la alarma cuando eches el cierre y nuestra alarma hace fotos cuando hay un intento de entrar a la sede que no es una persona conocida o no tiene el dispositivo para desactivar la alarma y con eso vale, con el acceso al edificio que tenga alarma, pero no hace falta tener una cámara de momento dentro del donde tenemos los servidores. Y esa es la seguridad que nos piden, porque lo de poner una cámara de grabación no la recomiendo. Y en NS alto todavía no nos la han pedido. Claro, esta misma lógica sería también para los armarios en los cuales custodiamos esa información sensible. Eso es. La lógica es que para el acceso a las salas con servidores tiene que haber un registro. Por ejemplo, se rompe internet y viene el de Orange a arreglarte el router. Ahí tenemos que hacerle firmar que está entrando a nuestra sala de servidores con datos porque está entrando a una sala que tiene servidores con datos. Si intervenimos con personas con discapacidad psicosocial y tenemos expedientes, lo importante es que los archivadores, si son físicos, estén cerrados con llave. Con eso vale, y que y las puertas de los despachos estén cerrados también con llaves al salir, porque contiene un archivador con expedientes y con información delicada, y al salir de tu puesto de trabajo tienes que meter esos expedientes en el archivador y cerrar con llave. la última evidencia que me han pedido, que acabo de hacer esta mañana, son las fotos a las puertas con llave de los despachos y de la sala donde tengo, bueno, de esta sala que es aquí donde tengo el rack. Pero si hay archivadores con llave, perdón, que me pongo la cámara. Si hay archivadores con llave, ¿también tienen que tener llave los despachos? Creo que sí, creo que sí. Sí, en Sí, principio sí, aunque ya podría como que transigir, pero en principio sí, sí, sí. Mm. A ver, muchas de estas, como habéis comentado también en el chat, las auditorías en principio son online o de momento las que hemos pasado son online. Entonces, pues muchas de estas evidencias tenemos que hacerlas mediante foto. Bueno, pues eso, pues ya, pues no digo más. Podéis abrir micros si queréis o intervenir, que estamos ya en la parte de preguntas. Muy bien, pues si última a ver. oportunidad, si queréis hacer alguna pregunta, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien Que si tiene seguimos duda? vivos, ponen ahí en el chat. Pues Sí. seguimos. A ver, por mi parte ha sido un mes bastante estresante porque me estoy encargando yo de todo.
Entonces, pues eso, es mucha información a nivel técnico, mucha configuración. Luego, pues eso, depende cómo lo lleves con las consultoras, pues te lo van pidiendo paso a paso o te lo van pidiendo todo de golpe. Yo casi lo prefiero todo de golpe. Bueno, Sí, voy a compartir una cosa que lo tenía por ahí y no lo he hecho. A ver dónde lo tengo. Aquí. Que yo creo que, no, aquí. Que yo creo que es interesante de ver. No sé dónde lo tengo. Aquí. Vale, esta hoja, a ver si demasiadas ventanas abiertas. ya, Aquí, vale. Esta hoja de cálculo me la compartieron hace no demasiado y yo hubiera preferido que me la compartieran desde el principio. sí, Si lo veis, se trata de todas las evidencias, en principio espero que todas las que tenemos que tener y luego iban marcando ahí cómo vamos. Entonces, pues aquí vamos viendo una por una, bueno, no vamos a ver una por una, pero subir política a la web, plano de instalaciones, evidencias de monitorización de la capacidad de los sistemas, foto general más foto de pantalla del SAI para ver el nivel de carga, informe de la revisión anual de los extintores de la oficina, eh, evidencias de los equipos Windows encriptados, emisor de evidencia de instalación del certificado de firma digital de representación en la organización. Pues hay que, por ejemplo, en este caso sería quién tiene el certificado de firma digital y una autorización para cada persona que tenga el certificado de firma digital. Bueno, pues un montón de cosas que nos han ido pidiendo muy poco a poco hasta que ya sí, nos dieron esto. Claro, con esto pues puedes adelantarte y decir, vale, voy a necesitar esto, tengo que hacer una compra, tengo que buscar un servicio que me dé esto. Sabiéndolo previamente, puedo planificarme y puedo hacerlo de otra manera. Y no que, pues eso, ayer mando una serie de evidencias de fotos y demás, y esta mañana me levanto con que tengo que hacer también fotos a las puertas de los despachos con llave. Y así. Pero sí, bueno, pues es cuestión de negociar desde el principio y decir, oye, no, dímelo todo y ya me organizo. Y ya te voy diciendo. Es estresante, sí, lo es. Pero bueno, se puede hacer. Por otro lado, se puede hacer. Y luego eso, pedir ayuda a la gente que ya lo hemos vivido, a la IA, que también ayuda, porque es verdad que en cuanto le subes una lista de evidencias que necesitas o algo así, te genera documentos, te ayuda a configurar, te genera scripts para configurar a distancia equipos, para instalar el Wazoo, para todo eso. Pues yo con eso me he hecho toda la guía, todas las guías para poder resolver y para poder instalar todo lo que tenemos de Wazoo y de todo lo demás. Gracias, Edu. Preguntan si este Excel se puede compartir. No sé si Edu. Yo creo que sí, vamos, sí, no tengo ningún problema. No tiene prácticamente nada de relleno, pero vamos, como si quitamos esta columna, sí, Ujú. lo descargo y lo subo a la carpeta. De hecho, ya creo que ya lo tenéis, las compañeras sí, que hemos preparado este webinar, ya lo tenéis. Así Ujú. que sí, sí. sí, sí, lo subo también. O sea, también tener cuidado con el inventario porque yo viendo o sea, el inventario, perdón, el Excel este de las evidencias, sí es verdad que hay parte que asume la consultoría y que no nos lo pone ahí porque lo van a hacer ellas, entonces como que no nos importa. Luego, sí es verdad que hemos llegado a la auditoría y hemos dicho, "Oh, ¿qué es esto?" Y yo no lo he hecho. Y estaba ahí un documento de 25 páginas elaborado, entonces las evidencias no solo son eso. Es que hay veces que ellas asumen una parte y a ti te mandan tu lista de evidencias que tienes que hacer tú con ellas. Pero, por ejemplo, la de Edu y la mía, que estamos con la misma certificadora, incluso llegan a ser diferentes, ¿sabes? Entonces, pues eso, está muy bien de guía, pero no penséis que solamente es eso. Porque luego hay muchas más cosas detrás. Entonces, si estáis con consultora, pedirle que os la manden y que os la manden completa. Porque a mí me pasa un poco como a Edu que yo ya pensaba que estaba terminando cuando hice el inventario del NS y que pensaba que lo había hecho todo
y se me vieron una encima gigante porque no sabía todo lo que me esperaba. Sí, eso es. Hay muchas cosas que hacen las consultoras y que no te cuentan. Entonces, bueno, pues luego te mandan documentos, firma esto. Y Sí, te han hecho todo un plan de no sé qué, el procedimiento de no sé cuántos, que tú solo lo tienes que firmar, pero bueno, pero también hay que hacerlo de alguna manera, sobre todo si pretendéis hacerlo por vuestra cuenta. Eso también hay que tenerlo en cuenta. claro. Sí, Como os dicen, este Excel es un modelo, es un ejemplo y además que está enfocado al grado medio. El grado básico o el grado alto serán distintos, ¿vale? y Esto también, no, y perdona porque Moja pregunta, esto no se puede subvencionar con el kit digital. Que yo sepa, si alguien no. lo ha intentado, pero que sepamos, esto no se va a poder, esto no está incorporado, no está incluido en el kit digital. Como os dijimos en la sesión anterior, desde APN Madrid estamos intentando que la Dirección General de Servicios Sociales e Integración destine fondos a ayudar a las entidades sociales a estos procesos de consultoría y certificación. Veremos si lo logramos y en qué condiciones. Ujú. Seguimos peleándolo. Em, con respecto a, bueno, Iba a perdona, Edu. decir, iba a decir también, otra cosa que nos hemos dado cuenta mientras lo estábamos preparando es que pues las consultoras van a mínimos, en cierto modo, pues para hacernoslo fácil, es verdad, y nos piden, no nos piden todo o digamos que limita mucho lo que nos van a pedir. Pero también pasa que después de pasar una auditoría en la cual han pedido más cosas o se han puesto más duras la auditora, después nos han pedido esa información. No sé qué le pidieron a Malena, que en principio no estaba dentro de lo que me iban a pedir a mí y ya me lo han pedido. Así Puedes que dejar pues, de se puede compartir la ir pantalla, Edu. creciendo. Que los requisitos son los requisitos porque el ENS los tiene ya y eso está ahí. Pero lo que nos piden puede ir creciendo dependiendo de Sí. la dureza que metan en las auditorías. Sí, por eso hablamos la otra vez que intentéis no ir a mínimos, porque es un error. Sales del paso ese día y te vas tranquilo a tu casa, ¿no? Porque dices, ala, ya lo he hecho, pero luego te arrepientes. Mm. Entonces, si tenéis la capacidad de no ir a máximos tampoco para no pasaros, porque al final esto es algo que tenemos que sostener en el tiempo, pero a mínimos tampoco, porque luego te acaba explotando. Sí, Puedes dejar de compartir, yo creo, Edu. vale. Había también, creo que alguna pregunta en el chat de Maite Arellano de Senara sobre la consulta pro bono. Estamos detrás de ello. Como bien dice la convocatoria de subvenciones para proyectos dirigidos a mujeres vulnerables, cofinanciados por Fondo Social Europeo Plus, no exige un nivel de certificación del Esquema Nacional de Seguridad a las entidades beneficiarias. Digamos, la que se exige estar certificada es la base de datos de la Dirección General de Mujer. ¿Vale? Ellos sí que tienen que cumplir su base de datos. No sé luego cómo harán el pediros información a las organizaciones. Por lo tanto, aquí lo que decimos siempre es que tenemos que leer con mucho cuidado tanto las bases reguladoras como las convocatorias, porque no lo están metiendo igual dependiendo del órgano instructor. Como os decíamos, en la convocatoria no las bases, pero la convocatoria de subvenciones del IRPF, en el apartado de protección de datos, sí que pone que las entidades tendremos que cumplir, en su caso, lo que corresponda. Por lo tanto, eso significa que todas las organizaciones que gestionamos algún programa subvencionado por la convocatoria del IRPF 2025, ejecución 2026, tenemos que tener un certificado del Esquema Nacional de Seguridad. No, no significa eso. Significa que en función de qué programa gestiono, qué servicio presto, si es una plaza residencial de discapacidad, de personas sin hogar, si es una prestación económica subvencionada dentro de un programa pues para jóvenes, para mujeres del IRPF, o si es un servicio vinculado a la cartera de servicios sociales de la Comunidad de Madrid, recojo datos personales
que deben estar protegidos y los tengo que compartir con la dirección general correspondiente, entonces tendré que ver si necesito certificarme con un nivel básico, el medio, el alto. Entendemos que no. Eso de momento es algo muy raro porque son datos muy, muy protegidos de alta confidencialidad, tipos sanitarios, ese tipo de datos. Por lo tanto, no es obligatorio, pero que miremos bien las convocatorias porque en algunos casos es probable que sí que pidan algún tipo de certificación. Se puede hacer la certificación baja, que es una autocertificación, que aunque será también complicada, en principio, bueno, pues te puedes animar solo, no necesitas, primero, no necesitas de una empresa certificada que emita ese certificado, te puedes autocertificar, lo puedes hacer sola o lo puedes hacer con una consultora que también te ayude a hacer ese proceso de autocertificación. Pero, como os decíamos, la convocatoria de itinerario de inserción sociolaboral para población vulnerable exigía como requisito certificación grado medio para aquellos datos de especial protección, no todos, de aquellos datos de especial protección. Pero a medio y largo plazo, al menos en conversaciones con el director general, esto es un decreto estatal de obligado cumplimiento, que no es un capricho de la Comunidad de Madrid, y lo que tenemos que ver es, a ver qué nos dice el despacho de abogados sobre el alcance del Esquema Nacional de Seguridad y también de los datos, ¿no? ¿Cuáles son esos datos que deben estar protegidos? Pero esto, salvo que cambie la norma, mm, lo tenemos, es una normativa de obligado cumplimiento que cada entidad deberá analizar individualmente en función de qué datos, qué personas atiende, qué datos recoge, qué datos comparte y si son financiados por administraciones públicas, porque esto obliga a administraciones públicas y sus proveedores. Las entidades sociales somos proveedores y gestionamos programas o servicios o prestaciones mediante subvenciones públicas, contratos, conciertos o acuerdos marco. Y es ahí donde tenemos que poner la mira. Andrés Carmona, de Punto Mega, los certificados digitales de dependiente legal se pueden utilizar por parte de varios usuarios solo con un documento firmado. Pues no lo sé, no Sí, sé si Malena, sí. sí, Andrés. Firmas un documento que pongas que el titular del certificado autoriza a no sé quién con DNI y tal, lo firmáis los dos y ya está. Y lo pueden tener varias personas. Nosotras lo tenemos así también, de hecho. Y os lo han aceptado desde la Sí. certificadora. Mm. Muy bien. Bueno, como son ya las 12:05, nos pasamos 5 minutos del tiempo previsto. Como os decíamos, esta sesión se ha grabado y la subiremos a lo largo del día, hoy o mañana, para que la podáis consultar, compartir, divulgar, difundir, lo que queráis. Y, y, y como os decía, fundamentalmente para las entidades que sois miembros de APN Madrid, que sepáis que tenemos ese grupo de trabajo de transformación digital donde abordamos esta y otras cuestiones a las que os invitamos a participar. Y para el resto de entidades, como dijimos en la anterior sesión, pues otras entidades que están en Injucam, en la Coordinadora de Vallecas, en Fermaz, en Facian, etcétera. Eh, con esos acuerdos marco que tenemos firmados con consultores y con certificadoras, podríamos valorar el poder hacer extensible esos acuerdos para que podáis beneficiaros de ellos, tanto de consultoría como de certificación. Estamos en conversaciones con ellas también para poder hacerlo. Perdón. Vale. En principio, pues para ir terminando, pues agradecer vuestra asistencia a la sesión de hoy y pues también muy, muy, muy agradecidos a Elena, a Dani, a Noemí, a Edu, a Juan por el esfuerzo que han hecho para arrojar un poco de luz sobre este proceso en base a su propia experiencia de personas y organizaciones de la red que ya han pasado o están pasando por esos procesos de consultoría y certificación, como en algún caso ya, ya están certificadas. Como os decía, os enviaremos los enlaces a esta grabación y os recordaremos la anterior. Como ya tenemos terminada la presentación, también os facilitaremos el enlace a la presentación de hoy. Y habréis escuchado que hemos ido diciendo, ya hemos subido este material a la carpeta compartida. Bueno, estamos generando una especie de caja de herramientas pues como el Excel que os ha compartido Edu o con instrucciones de configuración
pues de equipos, de nubes, de cosas que se han ido mencionando, guías, etcétera, que también cuando las tengamos os compartiremos para que lo podáis utilizar si os sirve de referencia. Os pasaremos también el cuestionario de evaluación para que ya habéis visto de la otra sesión que son 2 preguntitas que son muy fáciles para que nos deis vuestro feedback y sentiros libres de evaluar bien, regular o mal lo que os haya parecido la sesión. Y nada, vamos a cerrar ya la grabación, pues despidiéndonos de vosotros y vosotras.